Hola, soy Fátima del Carmen Coello y junto con mi compañera Dana Martínez Ávila les hablaremos sobre una patología donde participen algunas de las hipersensibilidades, en este caso la hipersensibilidad tipo 2. El término de hipersensibilidad se refiere a que es un proceso patológico que resulta de las interacciones específicas entre antígenos y anticuerpos. Existen diferentes tipos de hipersensibilidad. La hipersensibilidad tipo 1, que son reacciones en las que los antígenos se combinan con inmunoglobulina E. La hipersensibilidad tipo 2, que son reacciones mediadas por las interacciones de anticuerpos de inmunoglobulina G e inmunoglobulina M, preformados por antígenos presentes en la superficie celular y otros componentes tisulares. La hipersensibilidad tipo 3 son reacciones producidas por la existencia de inmunocomplejos circulantes de antígenos y anticuerpos que al depositarse en los tejidos provocan activación de fagocitosis y daño tisular. Y por último, la hipersensibilidad tipo 4. Son reacciones de hipersensibilidad celular o mediadas por células, causadas por linfocitos T sensibilizados. Al entrar en contacto con el antígeno específico, pudieran producir una lesión inmunológica por efecto tóxico directo a través de la liberación de sustancias solubles. Como ya mencioné, existen 4 tipos. Esto lo propusieron en 1963 Gell y Cobbs. Agruparon los mecanismos por los que el sistema inmune puede producir enfermedad en 4 tipos. Como ya mencioné, ahorita mencionaré sus características, que es la hipersensibilidad tipo 1 tiene como moléculas o células afectoras la inmunoglobulina E, los mastocitos, los eosinófilos y las TH2. El mecanismo afector pues son los mastocitos, ya que son liberaciones de mediadores inflamatorios en forma de inmunoglobulina E dependiente. Y algunas patologías pueden ser la rinitis, el asma y la anafilaxia. En las moléculas afectoras de la hipersensibilidad tipo 2 son la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M, los neutrófilos, los macrófagos y los complementos. Su mecanismo afector pues son fagocitosis, activación de neutrófilos y macrófagos por complejo inmune. Algunas de las patologías son la alergia a la penicilina, eritroblastos fecal, síndrome de Gott-Pasteur, alveolitis, alergia intrínseca, perifijo vulgaris y anemias hemolíticas. La hipersensibilidad tipo 3 tiene como células o moléculas las inmunoglobulina G y a veces la inmunoglobulina M, los neutrófilos, los macrófagos y los complementos. El mecanismo afector pues son el complemento y la fagocitosis. La formación de inmunocomplejos conduce a la activación de complemento, atracción de neutrófilos y liberación de enzimas líticas. Algunas patologías son la reacción de Artus, enfermedad de suero y algunas formas de glomerulonefritis. También tenemos la hipersensibilidad tipo 4, que sus moléculas o células afectadas son las TH1, la CD4, TH2 y los macrófagos o la CD8. Su mecanismo afector es la activación de macrófagos, linfocitos CD4, las citoquinas y los macrófagos contribuyen de diversas formas al daño tisular, activación de eosinófilos y citotoxicidad, y algunas patologías son la dermatitis de contacto, reacción de tuberculina, tuberculosis, rechazo de trasplante, asma crónico y rinitis alérgica. Ya que introdujimos un poco sobre los tipos de hipersensibilidad, podemos hablar que la hipersensibilidad es está medida por anticuerpos citotóxicos que son la hemoglobina M y la hemoglobina G. También se puede hacer por complementos, células NK y otros fagocitos. Las enfermedades inmunitarias producidas por la hipersensibilidad tipo 2 se caracterizan por la presencia de anticuerpos dirigidos contra células circulantes y tejidos que disparan mecanismos afectores de injuria tisular. Los mecanismos son 3, los mencionaré brevemente. Es la fagocitosis de las células oxonizadas. Las células oxonizadas por anticuerpos pueden ser fagocitadas por neutrófilos y macrófagos, que reconocen la fracción de Fc de inmunoglobulinas y engloban las células blanco, fijando al extremo de unión de anticuerpos.
La citotoxicidad. Este mecanismo ha sido propuesto en algunas patologías como la tiroiditis autoinmunitaria. Las células blanco revestidas por anticuerpos interactúan con los receptores Fc presentes en la célula NK que liberan porinas y gramicimas, produciendo citólisis. La lisis por complemento. Este mecanismo tiene su origen en la activación del componente CD3 y su conversión a C3b por acción de la convertasa, tanto de la vía clásica como la vía alterna. Y es importante señalar que este tipo de mecanismo de daño tisular al anticuerpo actúa simplemente como un activador de la vía clásica. El mecanismo de lesión tisular implicadas en la hipersensibilidad tipo 2. Para empezar tenemos la oxonización y la fagocitosis. Los anticuerpos que recubren las células blanco sirven de anclaje para neutrófilos y macrófagos con receptores competentes para reconocerlos, hecho que incrementa la eficiencia de fagocitosis. Los neutrófilos presentan una extraordinaria actividad lítica. La interacción de los receptores de Fc y C3b son la región de Fc de las inmunoglobulinas amplifica la respuesta fagocítica. El C3b tiene la capacidad de fijarse a la superficie de los microorganismos. El C3b se une con receptores de C3b presentes en los neutrófilos. Ambos eventos amplifican en forma significativa la fagocitosis. En ocasiones, la dimensión de las células llana impide la fagocitosis, lo que conduce a la liberación del contenido de los lisosomas hacia el exterior y el contenido de las enzimas líticas que aumenta el daño tisular. Segundo, tenemos la citotoxicidad celular por anticuerpos. Los macrófagos son reclutados por componentes del complemento que desencadenan la liberación de las citoquinas, que actúan sobre los neutrófilos que finalmente descargan la enzima elítica. Las células de NK poseen la capacidad de liberar enzimas líticas, luego de reconocer la fracción de Fc de anticuerpos, unidas a las células ADCC. Por último, tenemos la lisis por complemento, que el sistema de complemento posee la capacidad de producir lisis de la membrana por formación de un complejo de ataque a la membrana, que se le diría CAM, que conduce a la destrucción celular. Y por último tenemos el mecanismo de hipersensibilidad de tipo 2. Incluye interacciones entre anticuerpos, células blanco, cuya consecuencia no es la lisis, sino el bloqueo o estimulación de la función de los órganos que poseen receptores. Bueno, yo soy Dana Martínez y yo voy a hablar sobre las patologías relacionadas a los mecanismos de hipersensibilidad tipo 2. El daño mediado por anticuerpos contra antígenos tisulares se asocia frecuentemente a antígenos y en menor medida a antígenos exógenos. Esto, en ocasiones, la respuesta inmune frente a antígenos externos desencadena la expansión de clones con especificidad cruzada contra antígenos propios. Esto es una reacción cruzada. Existe un número elevado de enfermedades asociadas a la producción de anticuerpos. Dos enfermedades prototipos son la anemia y la trombocitopenia. Esta es de origen inmunitario. Debido a la fijación de anticuerpos, antieritrocitos y antiplaqueta, se induce a la lisis celular por completo. A menudo estos son asociados a mecanismos de optimización y de fagocitosis. En ocasiones, estas manifestaciones son la consecuencia de otras patologías de base. También existen diferentes enfermedades asociadas a estos antígenos que componen la distinción celular propia. Empezaremos hablando de las anemias hematolíticas autoinmunitarias.
Estas son abreviadas como AHA1. Las AHA1 pueden ser de anticuerpos calientes y criaglutinadas. Las AHI1 pueden ser idiopáticas o secundarias o de enfermedades de LC, LES o infecciones y tratamientos con fármacos. Con frecuencia, similarmente, se producen los crioglobulinias idiopáticas. Las formas secundarias de crioglobulinas se relacionan con la miocoplastia, linfomas y monocitos infecciosos. En otras formas idiopáticas y aquellas secundarias a neoplastos, los anticuerpos de naturaleza no monoclonal, el sarampión, la hepatitis y la gripe pueden producir crioglobulinas paroxígenas secundarias. Las AHA1 por anticuerpos calientes tienen una caracterización de que son de presencia de anticuerpos circulares del isotipo G que presentan especificidad frente a antígenos del sistema de Reuses. Los anticuerpos fijados a esto se unen a través de la fracción Fc de los macrófagos específicos y con fagocitados. Explicando la imagen que se ve, esto es el daño tisular mediado por anticuerpos y complemento. La unión de este anticuerpo varía por las moléculas de IgG o de la molécula de pentamina, que es de la IgM, a un epitelio antígeno extraño o a un antígeno inducido por la región Fc. La capacidad de unir el primer componente del sistema complementario del complejo C1, cuando el C1q se une al complejo antígeno del anticuerpo, induce la actividad del componente C1R, que adquiere propiedades protolíticas civilizando el C1I. Este componente lo que hace es activar la vía clásica que conduce a la conservación del C3 a C3b, y el C3b se liga a la membrana de la célula diana, donde esta genera el clivaje de la C5 para produce el C5a y C5b, esto por una acción de convertasa. Ya después se produce el asamblaje del C6 y C7. Este complejo permite el reclutamiento del C8 y por último el C9, que induce un cambio con formaciones del C9 que le permite debido a que se expone un externo hidrófobo y se incorpora a la membrana que se le adiciona de nuevas moléculas. Esto que forma el poro que conduce al celular, y las lesiones se consideran un agujero de 100 a 100 diámetros. La mayor parte de los glóbulos rojos son eliminados a nivel esplénico y solo una pequeña fracción es eliminada en el compartimento intravascular por la actividad de complemento y formación del complejo de ATG. La AHI por anticuerpos fríos se manifiesta con mayor intensidad cuando es menor su temperatura, y los crioglobulinias parasitican característica por la generación de anticuerpos y de IgG, que esto se presenta por el antígeno eritrocero P y recibe la denominación de antígenos de Donner-Laster. En ocasiones, el tratamiento consiste simplemente en evitar las bajas temperaturas y en casos de ser necesario se utilizan agentes como empezaremos hablando del síndrome de Goodpaster. Este síndrome se inicia con la injuria de la membrana basal, esto que es la MB, abreviado. Glomera que expone epitelios asociados al colágeno tipo 4 y desencadena la forma de anticuerpos en individuos predispuestos generalmente. De hecho, el 88% de los pacientes con esta enfermedad poseen apellido HLA-DR2. Esto postula la existencia de una respuesta inmune inapropiada debido a que una de las diferencias genéticas del FC
Entre el 20 y el 60% de los pacientes presentan infecciones de las vías aéreas antes de la clonación de las enfermedades. Algunos de estos estudios señalan que el 80% de los pacientes son fumadores. En la siguiente imagen se puede apreciar cómo se ve la enfermedad. Bueno, como ya había mencionado, el antígeno implicado en esta patología sería el colágeno tipo 4. Este se encuentra asociado a otras proteínas y a glicoproteínas de la matriz extracelular. Esta cadena de colágeno tipo 4 se encuentra constituida por 3 subunidades: la subunidad A1 y A3, que son relevantes para el estudio del síndrome, dado a que la membrana basal de los alvéolos y el glomero presental es una única combinación de colágeno tipo 4, constituida por la cadena de A1 y A3. Hoy se sabe que este antígeno implicado por el síndrome posee estructura compleja y que se halla constituidamente por su forma natural. Esto es secuestrado y aislado del sistema inmune en el interior del hexágono NC4 de la red de colágeno A3, A4 y A5. La especificidad de los anticuerpos estará orientada hasta los estímulos de 198 a 233 del extremo carboxílico de la cadena A3 del colágeno 4 y que recorre los dos epitelios conformados mayormente el EA y EB. Bueno, como ya lo había mencionado antes, debido a la membrana, el daño a la membrana de los glomérulos y las aberraciones deben ser la fijación de las medidas por el IgCR. Esta, como consecuencia de ello, las PM3 son activadas y liberan sus enzimas líticas, aumentando considerablemente el daño tisular. El tratamiento que se le da consiste en una eliminación de los anticuerpos circulares del compartimento sanguíneo mediante plasmaféresis y la reducción en producción de los antígenos patológicos mediante el tratamiento con epinephrine y cicloformina. El diagnóstico para esta enfermedad por anticuerpos anti-MB debe establecerse por la presencia de depósitos lineales de inmunoglobulinas a lo largo de la membrana basal, glomerados detenidos de los anticuerpos anti-MB de la circulación. Aquí se le agregó una imagen de algunas una tabla de características de las anemias de la hematolíticas autoinmunes, que sus características es que mecanismos de destrucción, el AHI por anticuerpos calientes, de la hemólisis extracelular, que es el hígado y el vaso. Su crioglobulina es la hemólisis intra y extravascular. Sus anticuerpos fríos, que es su forma paroxítica, es la hemólisis vascular. Otra de sus características es clases de anticuerpos. Su anticuerpo caliente es la IgG, fijas en complementos raramente de IgA e IgM. Sus crioglobulinas es de la IgM y sus anticuerpos fríos es la IgG. Otra característica es su tipo de respuesta. Esta, en los anticuerpos calientes, es policlonal. La crioglobulina es monoclonal o policlonal y por sus anticuerpos fríos es policlonal. Otras características especialmente de los anticuerpos, que sus anticuerpos calientes son el antígeno RH, que esta es con menor frecuencia en otros. Su crioglobulina es el antígeno 1 y su anticuerpo frío es el antígeno P. Por último, la última de sus características es el efecto del antígeno in vitro. Su anticuerpo caliente es aglucooptación parcial, que es de 37 grados. Su crioglobulina es la aglutinación total, que es desde 0 a 4 grados. Y su anticuerpos fríos son su hemólisis basífica, que es de 0 a 4 grados centígrados. En las imágenes de abajo se puede ver que en la de la izquierda es un patrón lineal de inmunotenencia de la hipertensión del tipo 2, que este es un antina membrana basal glomerado. Este es el diagnóstico de la enfermedad del antígeno del anti-MB, que puede establecerse mediante la detección del IgG por microfluorescencia. Los anticuerpos circulantes se detectan por RIA, el estudio histológico mediante las técnicas de inmunodependencia, muestra un patrón lineal de
fluorescencia a lo largo de la membrana basal. Esto dado a que la distribución de anticuerpos se vio localmente. El patrón pues visto es ampliamente también a los depósitos del complemento. Estos son los C3. Este hallazgo permite orientar el diagnóstico de la enfermedad de Cron-Pasteur y esta enfermedad estas enfermedades a la membrana basal. Esta presentación se conoce como glucomeresis extracelular tipo 1, un patrón diferente que se puede observar en la formación y el desempeño de inmunocomplejos. Esto la hipersensibilidad tipo 3, pero en este caso la ilustración de la marca de fluorescencias es heterocíclica. En la imagen de la derecha se puede apreciar la estructura del glomero mostral de la membrana basal. Esta es de colágeno tipo 4, ya mencionado anteriormente, que es un antígeno caracterizado como blando de las inmunoglobulinas, pero en la mayoría de los casos no hay antígenos insectos, sino antígenos transnales del riñón de la vía de circulación, los cuales se localizan en el glomérulo. Sería todo de mi parte. Espero les haya servido la información, que sea muy útil y que les haya gustado. Gracias.